es miércoles de mesa, Roy Campos. Hola, Joaquín. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. René Casados. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Muy bien reconocidos. Don Pepe Fonseca, buenas tardes. Joaquín, pues hoy con la entrega de su constancia de mayoría y la declaratoria de presidente electo al licenciado López Obrador, pues culmina lo que los alemanes llamaron en la Segunda Guerra la Blitzkrieg del licenciado López Obrador, la guerra relámpago. ¿Relámpago? Pues bueno, pero lo que pasa es que es un relámpago tabasqueño que se mueve despacio, en cámara lenta, pero llegó y ganó y se consuma la tercera alternancia, lo cual viene a desmentir a todos los que dicen que no vivimos en una democracia. La tercera alternancia, por tercera ocasión sale del poder el partido que estaba en el poder, que ocupaba la presidencia. Y segundo, hay que subrayar lo que dijo la presidenta del Tribunal Electoral. Esta fue una elección ejemplar. Entonces, creo que debemos alegrarnos de que se haya consumado esta tercera alternancia. Y ahora, bueno, pues como dijo alguna persona entrevistada allá fuera del tribunal, que entre los de la radio, que entrevistaron a algún señor y le dijeron, entonces, ¿se siente usted comprometido? Y dice, no, yo no soy el comprometido es el señor López Obrador, que nos prometió hacer cosas. Pues sí es cierto. Sí es cierto. A ver, y tiene razón, de los últimos 4 elecciones presidenciales, 3 son alternancias y un empate. O sea, no, el ciudadano está votando más de castigo que de propuesta. O sea, más en contra de, lo cual está bien. Y de las elecciones de gobernador. A ver, este sexenio, 21 alternancias. O sea, de los 32 estados, 21 veces cambian de poder. Lo que quiere decir que el ciudadano estaba votando de castigos. O sea, no es cualquier cosa. A ver, hoy se formaliza algo. Platicábamos con Pepe que la carrera presidencial de López Obrador formalmente inició el 5 de diciembre del 2000. Claro. Aunque haya hecho campaña de gobernador. Sí. Pero el 5 de diciembre de 2000, cuando toma protesta como jefe de gobierno del DF, del entonces DF, inicia su carrera presidencial. Tan es así que en enero siguiente mete una controversia constitucional por el horario de verano. Y ya empieza a ser como ¿no? el alter ego de Fox. Hoy va a culminar el 1 de diciembre, está bien, pero hoy es un paso importantísimo cuando tiene su constancia. A ver, hoy es ya otra la relación. Y otra cosa, tiene implicaciones también en términos reales. ¿Por qué? Ya tiene recursos de la transición. Te dijo que habían dicho que no iba a usar, pero bueno, ya los tiene disponibles, ¿no? 150 millones de pesos. No, o sea, que está previsto en el presupuesto. Que está previsto desde la época de Fox, que Fox no los tuvo. Y luego ya los siguientes ya los tuvieron. Pero sí es muy importante el día de hoy. ¿Y qué día? ¿Qué día? Cuando ayer nos acostamos con el foro de la reconciliación de Juárez, con todo lo que pasó, y nos despertamos con la noticia de que sale el Bester Gordillo de la cárcel, y hoy todo, o sea, es una intensa actividad en menos de 24 horas. Joaquín? O sea, sí. Estamos, pero todas relacionadas con la política. O sea, todo es alrededor de la política. Lo del Bester Gordillo es política, ¿no? De hecho, me gusta cómo lo presentó Ricardo Rafael hoy, es decir, la metieron a la cárcel en una decisión política y la sacaron en una decisión política. ¿Tú crees que sea decisión política, René? Yo creo que lo que hay ahí, en mucho, sí, Joaquín, y lo que se expresa ahí es el hecho de que hay una victoria jurídica por parte del Bester hasta este momento. A ver, por fin, ¿o es un asunto político o es una pero hay, a lo que voy es a esto. Entonces, pero lo que hay esto. Hay una victoria jurídica dentro de un problema que estuvo enmarcado en una gran intencionalidad política. Pues no que es político, sí, pero si es victoria jurídica no puede ser político. Victoria jurídica y que se traduce en una victoria política también, Joaquín, porque lo que se muestra también es hasta este momento, lo que otras veces se ha platicado, una insuficiencia por parte del Estado mexicano para la construcción de sus casos. Y en este caso, que es un caso de esa gran dimensión política, se está hasta este momento perdiendo. ¿Qué tal si lo arreglan bien? Estuvo 5 años y 4 meses en la cárcel. 5 años por esa decisión. Sí, por esa decisión. Lo que pasa es que también no hay que equivocarnos. Sobre seguimiento, ya consulté a mis asesores jurídicos que tengo en familia, y me dicen, sobre seguimiento no es declaratoria de inocencia,
Claro que no. Simplemente es insuficiencia de pruebas. Insuficiencia de pruebas. Punto. Ok. Que siempre hubo insuficiencia de pruebas. Ok. Ahora, que se prolongó la decisión porque pues hay 1000 triquiñuelas en el sistema legal para que una gente se quede en la cárcel. Que fue una decisión política, sí. ¿Por qué? Porque igual que la Quina, igual que el antecesor en el sindicato de la señora Gordillo, Conquitud, igual que la Quina, la señora Gordillo, esos tres desafiaron, retaron al jefe del Estado mexicano, y el Estado mexicano se ocupó de darles una reprimenda. O hacernos a un lado, en caso de o hacernos a un lado. Son estrategias. Mira, a mí la explicación que me dan es: el Tribunal Unitario determinó ayer que no podía resolver el caso porque el nuevo criterio de la Corte obliga a que las pruebas recabadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda deben conseguirse con autorización judicial, lo cual no tenía este caso porque no existía entonces este criterio. Y eso hace que el tribunal determine que al no poder resolver, sobresea el caso y quede en libertad. Claro, como ves. Bueno. Y lo que pasa es que fue el truco de aplicar el nuevo sistema de justicia penal a un acusado. Pero pues, pero es un tema. El tema importante es que ya hay un presidente electo de México y que se llama Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro. Y que llega con un poder que no se veía desde Salinas. No, ni con Salinas, perdón. No, Salinas, yo le digo el poder, ¿por qué? Porque tenía los 32 gobernadores priistas, o sea, llegaba con un poder en donde tenía el Congreso absoluto, los senadores, en ese tipo de poder. No, legitimidad, López Obrador. No, la diferencia es la legitimidad porque llega de una elección cuestionada del 88 a una elección sin cuestionamientos. Esa sí hay una diferencia. Pero en términos de poder político con el que contaba, tan es así que quitó gobernadores y los puso como quiso. Más de 24. Sí llegaba con un poder, pero desde entonces no veíamos un poder que va a controlar congresos locales. Pero, perdón, en 88 no tenía la mayoría absoluta, ¿eh? La obtuvo hasta el 91 en la Cámara de Diputados. Yo creo que senadores seguro no tenía. Senadores seguro tenía. Pero no absoluta. Y la calificada tal vez no. Sí, la calificada no. Pero no, entonces la mayoría. Pero también es así. Entonces, por eso la alianza con el PAN. Ya lo escribió Joaquín. Hay que leer a veces a Joaquín. Ya escribió que hace 32 años. O sea, pero cuando ganó de la Madrid fue cuando tuvo esa abrumadora mayoría en las cámaras y en el voto. Bien, voy a un corte y regreso. Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Ay, no sé, quédese aquí en Radio Fórmula con López Dóriga. Bueno, entonces tenemos presidente electo. Tenemos presidente electo. Y esto da pie, inicia también la etapa de transición. Ya se va antes en el proceso de transición. Propuestas de secretario. En el bloque anterior justo eso apuntabas, que además de que hay ahí la culminación de una biografía personal donde sí, ahora sí la tercera es la vencida. Esta extensión ya por parte del Tribunal de la certificación de presidente formalmente electo le da el carácter institucional de la investidura ya y la cohabitación con otro presidente constitucionalmente en funciones y él como presidente electo para de manera muy formal, ahora sí en la transición, juntar más los equipos de la transición y estar facultados hasta legal y jurídicamente para ello. Y viene ya en lo inmediato también, Joaquín, lo que es primordial también para él, que es el perfilar el presupuesto de egresos, es el paquete económico, la ley de ingresos, el presupuesto y además ya perfilar las reformas que ha estado proponiendo. Que ya dijo que en los 3 primeros años no va a haber, ya lo declaró. No hay reformas constitucionales. No constitucionales, pero sí las. Pero oye, cohabitar 2 presidentes, como que se oye feo, ¿no? Sí, que quiso ser muy francés. Muy afrancesado. Sí, pero no hay que ser tan franceses, porque es que los franceses son tan internacionales. Es muy mestizo, don Pepe, me quiere limitar. Es un término que se usa mucho. Lo que pasa es que viene a pie finalmente, y que es correcto, ¿no? En la etapa de transición está un además, presidente... pero no van a cohabitar, ¿eh? Sí, no en muchos otros sentidos. No están cohabitando ni con el poder. No, porque el presidente electo no tiene poder
poder. Sin duda. Esa es una. El que tiene el poder es el presidente constitucional, que van acordando porque esta transición va a ser tersa como todas las anteriores, ¿eh? Bueno, la de Calderón y Fox no lo fue tanto. Bueno, es que siempre ha habido fricciones. Había fricciones hasta en las transiciones entre dos priistas. Bueno, había más. Entonces no lo fue. Bueno, porque los presidentes priistas siempre tenían la tentación de ejercer el maximato a la calle contra el sucesor que habían escogido. Y además otro factor más, don Pepe. En la elección del 76, del 82 y del 88 y del 94 se dieron en medio terribles crisis económicas. Sí. Ahora, ayer... Devastadoras la última. Ayer hay un episodio muy importante. Lo que ocurrió, que lo mencionaba Roy, el foro de pacificación en Juárez, que se celebró. Fue, digamos, muy intenso. Porque están las familias de las víctimas. Claro. Pero perdón, Joaquín, pero hay que verlo y rascarle más. ¿Quiénes estaban allí? Uno, estaban las familias de las víctimas, familias de las muchachas desaparecidas, estaban los activistas vividores de los derechos humanos y de los desaparecidos, vividores de todas esas causas. Hay vividores, activistas que en Juárez son conocidos, los conocen los de Juárez, todos estos vividores estuvieron allí. Y esa agresividad y eso es algo lo cual me parece que fue una decisión muy inteligente, que el ahora presidente electo solo estuviera en esta que inaugura los, quién sabe, creo que 19 foros, y está en el último. Perfecto. Porque van a enfrentar lo mismo emociones que la agitación y el escándalo de los vividores de los derechos humanos y de la seguridad y la inseguridad. Todos esos, hay muchos vividores de eso, pero además enfrentó la realidad de la complejidad de resolver el problema de la inseguridad. Es mucho más complejo de lo que se han creído. O de lo que han dicho, ¿no? Te faltó un grupo que estuvo ahí también, porque no niego la existencia de vividores, pero también hay activistas reales que hay que defender. O sea, también estaban ahí activistas a los que hay que aplaudir que existan. Sí, ¿no? Claro. Bien. Y dos, creo que López Obrador sí vivió un momento complicado. ¿Por qué? Porque enfrentarse ante gente con tanto sentimiento y tanta emoción reprimida y decirles perdón, esa sí se enfrenta con un problema. Pero reaccionó bien, porque él reaccionaba el decir no voy a fallar, se mantuvo en no voy a fallar, no se hizo para atrás y siguió con su planteamiento de perdón y olvido, que va a ser un planteamiento complicado. No va a ir a las 19. O sea, es una locura. Va el inicio, está bien. Los demás van a estar... Los demás ya tiene quien lo haga. Exacto, para eso está bien. Que se desgaste. Pero ayer fue uno de los momentos clave en porque además los vio de cerca. También tuvo a un lado al gobernador Corral, contra el que eran los reclamos. Los reclamos de esa gente de ahí de Chihuahua iban contra el gobernador, no contra López Obrador. Iban contra él porque no les daba audiencia, porque no les había resuelto nada. Contra él iban. Y López Obrador vio entonces también el sentimiento que hay contra los gobernadores. Porque eso no es más en Chihuahua, va a ser en muchos lugares. En Tamaulipas, en Baja California, en Sinaloa, en Sonora, en Coahuila, en Veracruz. Entonces sí, López Obrador hace bien ir ahí. Por lo menos hizo bien para que viera lo que está ahí, ese sentimiento a flor de piel que grita, porque es una emoción impresionante. A ver, no es cualquier cosa perder un hijo, perder una hermana, pero o sea, no es perder una madre. O sea, no es cualquier cosa. No creo que allí... Pero yo cuando hablo de no hablo de ellos. No hablo de ellos, son de los que viven de ellos. Por eso, que son muchos. Los que viven de ellos. No niego la existencia, pero también había de los otros. Sí. Uno y otro, sí. Pero además se traduce para él en una consecuencia más, que podemos hablar de coherencia, de lo que es su primer impulso. O sea, él está hecho y está formado para eso, y ahí hay una consistencia de su naturaleza, de que enfrenta las problemáticas y está en contacto directo. Y es parte también esencial de su estilo personal, y al cual pues no va a renunciar. Yo creo que él
exponiéndose, bueno, pues en eso consiste esta cuestión. Siempre hay un riesgo, ¿verdad? Sale bien librado precisamente por la manera en que da sus respuestas y que no evade el contacto directo con las víctimas en una situación tan delicada. No puede tan delicada y tan el tema, a ver, es muy delicado. El problema es que tampoco puede estarse, ya es el presidente electo, no puede estarse exponiendo. Eso es totalmente de acuerdo ni contigo. exponerse a falta de respeto a su investidura de presidente electo. Mira, Y no puede estar exponiendo ni siquiera físicamente. ayer se subieron dos personas, primero un señor muy enojado y luego otra señora. ¿Quiénes eran? Eran buenas personas. Sí, digo, eran buenas personas. pero no todos son... Lo mismo se sube a alguien A ver. con el disfraz de buena persona. Y abajo algo. Hay que recordar en Chihuahua mismo, balacearon a un gobernador, a Patricio Así es, Martínez, sí. Claro. en Palacio de Gobierno. En el Palacio de Gobierno. Sí, o sea, ahí puede pasar cualquier Sí, cosa. Ahora, es muy difícil, lo planteaba ya anoche en Semicen, no vengo, decirle a los familiares de las víctimas, a los deudos, perdón sí, olvido no, Es porque muy difícil. es muy difícil porque el sustento de su reclamo es ni perdón ni olvido, ni Quieren perdón. verdad, porque quieren que les Y digan justicia. Exactamente. Esas dos cosas Punto. las quieren. Y no tiene que ver con perdón. Y seamos francos, Ni siquiera es más gracia, más justicia que gracia, es justicia seca. una Joaquín. justicia que tiene mucho de vindicativa. Yo, en lugar de cualquiera de ellos, yo también quiero una justicia que sea venganza, que dé satisfacción a las víctimas. Aunque Sí. también entiendo a López Obrador. Bueno, O sea, también claro lo entiendo, que es sí. decir, está diciéndoles, no se va a poder. No, por eso, pero el tema es que las familias, los deudos no te van a aceptar Yo sé, estoy de acuerdo. lo del perdón. ¿Por qué? Porque que perdone Dios, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. Que perdone Dios. Yo no sé si podría perdonarlos. O sea, yo tampoco sé. Ese es el punto. A ver, no podrías. Exactamente. Por eso digo, tampoco. no le puedo exigir a alguien Las que víctimas, perdone no. cuando yo mismo no puedo. Es decir, que lo perdone Dios, bueno, pues ahora que lo perdone el Sí. presidente electo o el presidente de la República, pero yo no. Así es. Así es. Sí, Estoy de acuerdo. Ese es el punto. ese es el punto. En fin, vamos a ir con unas conclusiones, por favor. Como primera conclusión rápida, yo sí, no hay que recordar que hace 3 meses estábamos aquí defendiendo a las instituciones, defendiendo al INE específicamente, abogando por el INE, diciendo lo está haciendo bien, aunque cometa sus problemas, pero en el fondo eran consejeros que querían hacer un buen trabajo. Creo que después de este resultado, y lo decía Pepe ahorita, es los que menos creían en las instituciones son los creadores más favorecidos. Espero que esto sirva para incrementar la confianza en México en las instituciones. Yo creo que no, porque, debe decir, va a venir el tema del fallo del tribunal sobre del fideicomiso y se acabó la luna de miel con el tribunal. Que se acabó tantito con el pleito ya con el INE, pero falta el tribunal. Así es. Ese es uno. Y la otro, nada más, un saludo seguro que nos está escuchando a Dolores Colín. Un beso, Lola. Sí, Lola. Te vamos a comprar una rodilla nueva. A ver, una conclusión rápida, Lola, por favor. muchos besos. En tono a lo que mencionabas ahorita, Joaquín. Sí, Andrés Manuel López Obrador viene precedido de esta gran victoria, tiene esta gran legitimidad, este gran mandato, pero no es un cheque en blanco, es un bono de expectativa y de esperanza fundada, pero finita, Joaquín, finita. Y que tiene y requiere de no solamente de mucha audacia, sino también de mucha prudencia para ir gestionando con ello y administrando con ello lo que está proponiendo su cuarta transformación. Bueno. Dicen los que saben, Joaquín, y yo solamente lo apunto. Gracias. Muchísimas Mira, gracias. Don Pepe. Yo tengo nada más tres frases en realidad. Venga. Una es de, a ver, ¿quién era? Anatole France. Está vivo aquí en Polanco. Una necedad, aunque le repitan millones de bocas, no deja de ser una necedad. Sí. Hay el que se sienta aludido que se ponga el saco. Y luego decía Frank Zappa que en política siempre se corre el riesgo de pertenecer a las mayorías. Y yo recuerdo ahora que ya tenemos presidente electo, una frase de don Porfirio Díaz, cuando le informan que ya había asumido la presidencia don Francisco I. Madero. Y dijo don Porfirio, pues ya aprenderá Panchito que para ser presidente de la República no basta con sentarse en la silla.
Gracias, don Pepe. Gracias, don Pepe Fonseca, Roy Campo, René Casados, la mesa de los miércoles.